Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 2 minutos, 7 y 2 minutos en las Islas Canarias. Y vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de Eric Gutiérrez. Y comenzamos con una noticia graciosa. Bueno, graciosa, maldita la gracia que tiene, pero curiosa. Curiosa porque probablemente sea la última vez que se produce esta noticia. Escuchen. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, invirtió más de 630.000 euros en publicidad institucional en radio durante 2024. De esa cantidad, más de 422.000 euros fueron para la cadena SER y 210.000 euros para los 40, lo que significa el 100% del presupuesto para este medio. Del presupuesto para esto recayó en el Grupo Prisa. Además, ambas emisoras recibieron financiación extra por publicidad en sus plataformas digitales, 19.000 euros para la SER y 2.100 euros para los 40. En total, Prisa percibió 655.000 euros en 2024 en concepto de promoción institucional, según datos del portal de transparencia obtenidos por The Objective. O sea, que toda la publicidad del Ministerio para el sector radiofónico fue al Grupo Prisa. Todo el dinero que tenía para publicidad en radio Óscar Puente, según informa The Objective, se lo entregó al Grupo Prisa. Eso es pluralidad. Ya ni se molestan en disimular. No es que cojan y digan, bueno, le entregamos la parte del león y luego a los demás unas migajillas. No. Toda la publicidad de radio para el Grupo Prisa. Tócate las narices. Y luego, esos medios a los que riega convenientemente el poder político se permiten acusar a los demás de pseudomedios. Hombre, pseudomedios son los que no viven de su audiencia, sino que viven del poder político. Los que viven de su audiencia, tengan la orientación que sea, sean amarillistas o no lo sean, pues son medios de comunicación, porque viven de comunicar cosas a gente que está dispuesta a comprarles la mercancía, mientras que un medio que se dedica a recibir dinero del poder político, pues hombre, entonces no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda. Hace no muchas semanas estuve en el Congreso de los Diputados para hablar en una comisión donde se hablaba del tema de qué pasa con las regulaciones de las fake news y todas esas cosas. Básicamente el asunto es que la Unión Europea ha sacado una directiva en el primer trimestre o a principios del segundo trimestre del año pasado para regular el tema de medios. Lejos de ser esa directiva lo que el gobierno quiere que sea, es decir, el pie para censurar medios, al contrario, esa directiva de la Unión Europea lo que hace es intentar garantizar la independencia de los medios. Es verdad que menciona el tema de combatir la desinformación, pero menciona antes otros temas, menciona antes y de manera mucho más extensa otros temas mucho más importantes, como es el tema de la publicidad institucional. Dice la Unión Europea que la mejor publicidad institucional pues es la que no existe, pero que si existe, esa publicidad se tiene que repartir con criterios objetivos. Y aclara, muy importante, que esos criterios objetivos deben basarse en mediciones de audiencia fiables y verificables. Vamos, que hace falta tener una medición de audiencia más allá de toda sospecha que nos diga cuánta audiencia tiene cada medio, y después la publicidad institucional debe repartirse proporcionalmente a la audiencia que tenga cada medio. Eso lo dice la directiva de la Unión Europea. ¿Va a transponer eso el gobierno? ¿Va a aplicarlo aquí en España? Pues miren, ya aquí vemos cuál es la directiva que aplica Óscar Puente. Todo el dinero para publicidad en radio, para el Grupo Prisa.
Pero les decía antes que es una noticia graciosa porque es la última vez que se va a producir. Porque como ahora el Grupo Prisa se lleva mal con Pedro Sánchez, pues entonces ya Óscar Puente no le volverá a dar todo el dinero al Grupo Prisa. Es más, me imagino que los del Grupo Prisa tendrán que pelear judicialmente para que les den algún eurillo en lo sucesivo. Así que bueno, pues nada, cojamos esta noticia, enmarquémosla y pongámosla en la pared. La última vez que pasó esto. Porque ahora el Grupo Prisa pertenece al bando del mal. Bueno, quien desde luego pertenece al bando del mal es ese señor que se llama Erdogan y gobierna en Turquía y que es más listo que el hambre. Y como ha visto que la Unión Europea patrocina golpes de Estado en Rumanía y anula candidaturas presidenciales por el mismísimo morro, pues ha dicho, pues esta es la mía. Y ha cogido y ha anulado la candidatura de quien amenazaba con ganarle las elecciones presidenciales. Y no solo eso, ha ido mucho más allá, le ha detenido. Y ahora mismo está Turquía pues en una situación de protestas generalizadas y prácticamente continuas. Escuchen. Un tribunal turco ha ordenado la prisión preventiva para el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, acusado de corrupción. La decisión llega tras una noche de protestas masivas en medio de una creciente tensión política. İmamoğlu, líder del partido opositor republicano del pueblo y considerado el principal rival de Recep Tayyip Erdogan, fue arrestado junto a al menos 20 personas en el marco de una investigación por presuntos casos de corrupción. Además, enfrenta otra causa por supuesto apoyo a un grupo terrorista, lo que podría agravar su situación judicial. El alcalde niega todos los cargos y denuncia ser víctima de una campaña de desprestigio. A pesar de la prohibición de manifestaciones impuesta hasta el 26 de marzo, las protestas se han extendido por más de 50 ciudades. En Estambul, la movilización más multitudinaria reunió, según la policía, a más de 300.000 personas, aunque la oposición eleva la cifra a más de 1 millón. En los últimos 4 días, más de 300 manifestantes han sido detenidos, según el Ministerio del Interior. Bueno, llega Erdogan y como parece que en las encuestas se le estaba poniendo cuesta arriba el volver a ser reelegido, porque el alcalde de Estambul, que es de la oposición, había anunciado que iba a concurrir a las elecciones y estaba sumando cada vez más apoyos, pues va el tío y, ojo a la secuencia de acontecimientos. Primero, coge y moviliza a la Junta Electoral Central Turca. ¿De quién depende la Junta Electoral Central Turca? Pues eso, moviliza a la Junta Electoral Central Turca para que diga que es que al título universitario del alcalde de Estambul, que es del año de la Tana, pues que le falta no sé qué póliza y que entonces no es válido, ala, pum. Y según las leyes, pues no se puede presentar a las elecciones. Y dices, ¿me está usted tomando el pelo? O sea, me está usted diciendo que hace no sé cuántos años se sacó el título y que ahora ha descubierto usted que le falta una póliza al título. Ahora que ha anunciado que va a ser candidato a las presidenciales, le falta una póliza al título de este tío que es del año de la polca. Ya. Como la cosa no parece que fuera pues como muy presentable, pues cogen y después le detienen. Y utilizando testimonios secretos, dicen que es que está relacionado con actividades terroristas. Y le detienen y le destituyen de su puesto de alcalde de Estambul. ¿A ustedes a qué les suena esto? El alcalde de Estambul es un presunto terrorista que resulta una amenaza al Estado, o es todo una puñetera mentira de Erdogan para cargarse a quien amenazaba con ganarle las presidenciales. ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues ahora apliquen lo mismo a Rumanía, porque es lo que ha hecho Erdogan. Ha cogido los redes de Rumanía y ha dicho, que se pueden anular candidatos de las presidenciales. Pues, a ver, İmamoğlu, te ha tocado, ¡pum! Anulada tu candidatura. Bueno, y ahora está pues toda Turquía en pie de guerra. La gente está saliendo a la calle a protestar en masa ante lo que es evidentemente un golpe de Estado. Porque anular la candidatura de tu rival es un golpe de Estado. Y la verdad es que está dejando imágenes muy curiosas estas protestas.
está la policía turca empleándose con toda rotundidad, además con unos gases pimienta que son muy curiosos porque ¿han visto ustedes esos cilindros de gas que se han puesto de moda en fin de año y tal, que tienen una bocina y tú aprietas ¡pi! Y entonces la bocina suena? También se usa, o se usaba, no sé, en partidos de fútbol y tal. Bueno, pues estos tienen lo mismo, un cilindro de gas con un canuto así de salida, pero lo que tiene es gas pimienta para echar a los manifestantes, y lo están usando. Y están dejando las protestas algunas imágenes curiosas, como las de un manifestante que se pone delante de la policía a hacer flexiones en el suelo mientras la policía le dispara con balas de goma. O como, por ejemplo, una foto que he retuiteado antes de un derviche giróvago. Ya saben ustedes, estos derviches que dan vueltas sobre sí mismos de manera continua a toda velocidad, ataviado con ropajes negros y una máscara antigas, mientras la policía le echa al derviche giróvago gas pimienta. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto, pero evidentemente Erdogan es un autócrata. Y estamos asistiendo a otro golpe de Estado más de Erdogan. No es el primero que da. Recuerden cómo ya desarticuló al principal partido de la oposición hace varios años, deteniendo a decenas de miles de personas en un solo día e ilegalizando al partido. En fin, no sé cómo va a acabar esto. Pero Aldama sí que sabía cómo iba a acabar su contrato con Puertos del Estado antes incluso de que se resolviera el contrato. Escuchen. Víctor de Aldama sabía que el contrato de suministro de mascarillas a Puertos del Estado recaería en Soluciones de Gestión 5 días antes de su adjudicación oficial. Este contrato, valorado en 24,2 millones de euros, allanó el camino para otras adjudicaciones en el Ministerio de Fomento y sus organismos dependientes. El acuerdo se formalizó el 21 de marzo de 2020, un día después de que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, controlada por Juan Carlos Cueto, enviara su oferta. The Objective ha accedido a un documento que demuestra que el 16 de marzo, 5 días antes de la adjudicación, Soluciones de Gestión y Cueto firmaron un acuerdo de prestación de servicios para el suministro de mascarillas. En dicho pacto, la empresa figuraba como cliente y Cueto, a través de Comercial Cueto 92, como proveedor. Según la Guardia Civil, Grupo Cueto era el verdadero propietario de Soluciones de Gestión, cuyo objetivo declarado era presentar ofertas de material sanitario al Ministerio de Transportes y sus organismos dependientes, una hoja de ruta que se ejecutó sin contratiempos. Bueno, pues el amigo Aldama sabía 5 días antes de que le dieran el contrato que le iban a dar el contrato. ¿Cómo lo sabía? Pues porque es un chico muy listo, hombre. No crean ustedes que es que tenía mano con los que daban el contrato. El caso es que ese primer contrato con Puertos del Estado le abrió las puertas a otros contratos. Y estamos hablando de un contrato hecho, pues, al día siguiente o a los muy poquitos días de la declaración del estado de alarma. ¿Recuerdan ustedes a esta gentuza que nos gobierna negando que hubiera una pandemia de COVID mientras algunos avisábamos porque había que celebrar a toda costa la manifestación feminista del 8M? ¿Recuerdan cómo solo pues una semana ya aprobaron el estado de alarma? ¿Recuerdan a todos los tertulianos antes del 8M, todos los tertulianos de la izquierda riéndose de la pandemia, diciendo que no había ninguna pandemia, que la pandemia solo corre desbocada por la imaginación de los conspiranoicos de la ultraderecha, de todas esas cosas, para inmediatamente decir que esto era peligrosísimo y cambiar de una semana a otra de argumentario sin ningún tipo de rubor? Porque hace falta no tener rubor para poner el cazo del tío que desde arriba te lleva a las tertulias de distintas cadenas televisivas. ¿Recuerdan ustedes a tertulianos de izquierda clamando contra quienes no llevaban mascarillas? Caramba.
¿Quién les diría a esos tertulianos que había que cargar y que había que llevar mascarillas hasta para ir a hacer caca al baño? Quizá los mismos que lo que quería, que mientras tanto estaban vendiendo mascarillas y haciendo negocio. En fin, lo que ha pasado en este país durante la pandemia es panota. Ha dejado bien claro, ha puesto de manifiesto hasta qué punto algunos venden su voz, venden sus opiniones, porque no son más que mercenarios del poder, y ha dejado claro cómo desde el minuto 1 en que empezó a oírse que venía una pandemia de China, algunos se enfocaron a dos cosas. Primero, a tratar de exculpar a China de cualquier responsabilidad, y dos, hacer negocio como cerdos con la muerte de seres humanos. Por ejemplo, vendiendo mascarillas. Por cierto, ¿se fijaron ustedes en que España fue de los últimos países en quitar la obligatoriedad de las mascarillas? ¿Será que es que en España es donde más se robó con las mascarillas? Probablemente, ¿verdad? Bueno, y les traigo una noticia que es importante más allá de las circunstancias concretas que pasan actualmente en Oriente Medio. Escuchen, porque se lo he leído a una tuitera excelente, Sisi Emperatriz, que se hacía eco de una información publicada en el Wall Street Journal. Miren qué noticia. Israel ve aumentar su tasa de natalidad a pesar del conflicto contra Hamás. Desde que comenzó la guerra en octubre de 2023, hospitales israelíes reportaron un aumento inesperado en los nacimientos. El fenómeno se vincula a una mezcla de esperanza, identidad y resistencia. Muchas parejas decidieron traer vida al mundo como respuesta al dolor colectivo y al intento de destrucción. En una sociedad donde la demografía tiene peso existencial, tener hijos también se convierte en un acto simbólico de continuidad. Curiosa esta noticia, y la traigo simplemente para comentar algo que hace muchísimo tiempo que le doy vueltas. Se suele argumentar que la gente tiene pocos hijos por la incertidumbre económica, o incluso en determinados círculos de gente especialmente angustiada con toda la matraca progre, pues por la angustia por el futuro. Fíjate, el planeta que se acaba, el no sé qué. Todo eso son paparruchas. Es justo lo contrario. La gente tiene pocos hijos cuando tiene la vida resuelta. La gente, cuando tiene más posibilidades económicas, cuando no tiene miedo a cómo va a desarrollarse su futuro, tiende a tener menos hijos. Los que tienen más hijos son precisamente los que tienen problemas reales de futuro, no las paparruchas de la estafa climática. La gente que tiene que bregar para sobrevivir, la gente que vive en países donde la vida humana vale menos, la gente que está en lugares donde la esperanza de vida es mucho más corta, la gente pues, de clase más humilde tiende a tener más hijos. Es precisamente la incertidumbre del futuro, la incertidumbre sobre qué va a ser de tu familia en el futuro, la que hace invertir en hijos, la que hace que la gente tienda a tener más descendencia, porque la probabilidad de que esa descendencia termine no sobreviviendo en parte es mayor. Además, pues en las especies animales están estudiadas ambas estrategias. Hay quienes juegan a tener muchos retoños en la esperanza de que unos poquitos de ellos terminen siendo adultos, y hay especies que se concentran en tener menos, pero les dedican más cuidado para aumentar sus probabilidades. En el ser humano,
Pues curiosamente, a medida que uno va estando más acomodado, va teniendo la vida más resuelta, el hijo ya no es un seguro frente al futuro. O no lo es tanto. Así que la gente pues tiende a tener menos niños. A mí me parece un poco triste, a ustedes no. En fin, vamos con don Santiago Hospital. Bueno, perdón, estaba haciendo la reflexión general y ahora hago la concreta. En Israel, a raíz del 7 de octubre, pues se ha vivido un repunte de la natalidad. Ante un incremento de la incertidumbre del futuro, un incremento real, no las paparruchas del cambio climático, pues la gente reacciona teniendo más retoños. Si el entorno es más hostil, tienes que aumentar tu capacidad de reproducción para compensar el aumento de la hostilidad. Bueno, pues felicidades a todos los padres israelíes que lo son a raíz del 7 de octubre. Efectivamente, los niños son la esperanza del futuro. Vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen lunes, amigos de Radio Libertad. En Voz os compartimos hoy un reporte que desgrana la red de censura del anterior gobierno de Estados Unidos. La organización conservadora Media Research Center recopiló 57 iniciativas de censura de la administración de Joe Biden. Iniciativas que, combinadas, afirma el centro, demuestran una coordinación vertiginosa entre más de 90 agencias federales y cientos de funcionarios. El Media Research Center asegura que Biden usó toda la gama posible de iniciativas censoras, desde subvenciones a supuestos verificadores de datos como NewsGuard, hasta presiones a grandes empresas tecnológicas para que censuren a sus propios usuarios, pasando por la imposición de leyes y normas. También nos contamos hoy cómo fue el retorno al Vaticano del Papa Francisco. El sumo pontífice estuvo luchando contra una neumonía más de 5 semanas en un hospital en Roma. A pesar de encontrarse ya en casa, deberá enfrentar todavía una recuperación de al menos 2 meses. Quedamos atentos este lunes a cómo progresa la salud del Papa. Y también prestamos especial atención hoy a la reunión de delegados de Estados Unidos y Rusia. Esta que se produce después de que enviados de Washington hicieran lo propio con un equipo ucraniano el día de ayer. Y por último, y yendo al mundo de los deportes, no os podéis perder una pieza de mi compañero Alejandro Baños sobre las ventas de franquicias deportivas más caras de la historia. Todo esto después de que se anunciara el traspaso por más de $6.000 millones, $6.000 millones de los Boston Celtics. Todo esto y mucho, mucho más en nuestra web, voz.us, y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Santiago.